Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy han venido al podcast Jorge Solá del proyecto azulejossolá.com, que lleva tu apellido, si no me equivoco. Eso es. Nada, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Encantado de estar aquí y de compartir un poco contigo y con tus seguidores mi experiencia y que pueda ayudar, echar una mano o entretener a alguien, por lo menos. Seguro que vamos a sacar un montón de buenas prácticas. Yo te conocí a través del directo de Dean o de Dean Arran, de Dean Romero, que junto a unos cuantos profesionales y también ya habíamos hablado antes y ahí biché el proyecto y dije, hostia, interesante, vamos a traerlo al podcast. Así que con esto, para quien no te conozca o no conozca el proyecto, 4 preguntas rápidas, ¿no? Tu rol, facturación del proyecto, equipo actual y años del mismo. Ok. El rol dentro del proyecto, como dices, soy parte de la familia y podría decir, si me pusiera así más heroico, diría que soy fundador de la tienda online o del e-commerce, pero al final soy parte de la familia que creó este proyecto. Me tiré por ese camino, por unas cosas que luego a lo mejor comentaremos y eso, inquietudes. Entonces yo llevo toda la parte del e-commerce. Siempre me ha gustado el marketing. Ahora con el marketing digital pues te da muchas oportunidades para emprender o hacer crecer un proyecto y me dedico especialmente a la parte de marketing, pero yo superviso más o menos todo el funcionamiento, me gusta el tema de números, de finanzas, un poco el control de todo el proyecto, incluso hasta la atención al cliente también. Y no soy yo el que está ahí cogiendo el teléfono, pero sí que me gusta estar supervisándola. Entonces, fundador, pero currante del proyecto, del e-commerce, azulejossolá.com. Perfecto. Sigamos. Me preguntabas también las personas que somos en el equipo. La empresa es más grande, pero en el apartado e-commerce actualmente somos solamente 2 personas. Quien lleva la logística, empecé haciéndolo yo. El proyecto fue creciendo y ahora somos la persona que lleva la parte de logística. En tienda física, digamos, al final es la misma empresa, pero en tienda física dan algo de soporte también si necesitan asesoramiento para quien llame por teléfono, pero en tema puramente online estoy yo y una persona que está en tema de atención al cliente, logística, incidencias, y hemos ido hasta otra persona más que estuvo hasta poco con nosotros y ahora hace poco se fue y de momento continuamos siendo estas 2 personas. Genial. Lo mismo, ¿no? Por contestarte, el último año algo menos de 600.000 euros, 580.000 euros creo que facturamos. Ha sido progresivo, luego te comentaré, no sé si también entra en estas preguntas, perdón que se me han olvidado la seguidilla de las 4, pero no sé si entra en esta secuencia, pero el proyecto se fundó en 2018 y ha ido creciendo progresivamente, no sé si rápido o lentamente, pero cada año la facturación ha ido aumentando y el año pasado acabamos el año en una facturación de 580.000 euros. Perfecto. Hablemos un poco del proyecto, ¿no? Porque sí que el nombre, pues, parece que da contexto, ¿no? Azulejos, pero hablemos del mismo, ¿no? Es decir, ¿qué vendéis? ¿Cuál es el contexto a nivel familiar? ¿Cómo empezó? Explica un poco la historia del mismo. Mira, me tengo que remontar no solamente al proyecto e-commerce, sino un poquito a los orígenes de la tienda física. Somos tercera generación. La primera quien empezó con Azulejos Solá fue en el año, no sé si no me equivoco, en el 56 o 57, o sea que la empresa tiene unos 70 años. Y ha ido derivando desde al principio que era más tema construcción, luego la segunda generación se dedicó más al tema de tienda física, exposición y reformas, y la tercera generación que estamos ahora, pues estamos más en la parte digital. Al final, pues cada cada época tiene su momento y sus oportunidades, y eso vendemos. El nombre de Azulejos Solá, pues porque se empezó vendiendo únicamente azulejos y el catálogo de productos se fue aumentando, tanto en tienda online tanto en tienda física poco a poco, como en tienda online, que es mucho más fácil y rápido ir probando, testeando pues familias de productos y demás. Y ahora vendemos prácticamente todo lo que se necesita para la reforma integral de una casa, una terraza, piscina. Genial. El proyecto como tal a nivel digital, como has comentado, lo empiezas a generar tú, lo empiezas a arrancar y esto lo entrelazo con tu historia, ¿no? Es decir, evidentemente, vale, hay un contexto familiar, tercera generación, pero tú ya cómo entras en el mundo digital y cómo arrancas a ejecutarlo en este proyecto. Pues a ver, yo desde que entré en la parte de la empresa siempre he querido emprender algo. Yo cuando me decían ¿a qué te dedicas? Pues la respuesta que me salía fácil es pues trabajo en la empresa familiar. Entonces eso es como que yo mismo me menospreciaba, no sabía qué decir, pero a mí siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento. Entonces, bicheando muchas cosas, intentando pues todas las oportunidades que habían ahora con afiliados, Amazon, un montón de cosas, quería salir de esa parte más tradicional por tema de horario y todo, pero haciendo una mentoría alguien me dijo, ponte
fijes en lo que hago yo o en lo que hace, pues en ese momento estaba dedicando a afiliados, sino piensa lo que harían ellos en tu lugar. Entonces tú ya tienes ahí una infraestructura y que de ahí puedes, y que yo creo que esto vale para a lo mejor mucha gente que tenga un negocio local, un negocio más o menos de eso, tradicional o familiar, como era mi caso, y desde ahí puede crear algo chulo y puede hacer crecer algo chulo. Entonces, eso, en la búsqueda de siempre buscar algo nuevo y trabajar de una manera diferente dentro de donde yo estaba y estaba aprendiendo, pues en mi caso, un poco tarde para algunos, para mi sector pronto, en 2018, ya unos años antes, me contactó un chico, pues eso, para montar la página web. Y al principio, pues no sabía muy bien por dónde tirar, era un poco reacio. La gente, la propia gente de la empresa, la familia o el equipo decía, ¿cómo vas a vender azulejos por internet si la gente eso quiere verlo, quiere tocarlo? Claro, te hablaba del 2016, 17 y bueno, al final me decidí, digo, bueno, esto puede o que no funcione y que se deje estar o que sea una parte más de la empresa y vaya yendo bien o que, bueno, que funcione bastante bien. Y yo creo que estoy entre medio de que sea una parte de la que funciona bien y en tener, o sea, y en que haya ido muy bien o bastante bien o mejor de lo que nos esperábamos en ese momento. La sorpresa fue que al poco tiempo, una vez ya monté la página online y ya se publicó, al poco tiempo entraron las ventas y fue bastante rápido, entonces fue una buena prueba de que se podía tirar para adelante. Cuando hablamos de esa primera web que se creó, primero, ¿cómo está hecha actualmente la página web a nivel de tecnología y cómo estaba hecha en ese momento? Hablamos de 2018. Sí, desde el primer momento ha sido la misma web. Antes teníamos una web corporativa y desde que entramos a la tienda online, yo creo que cuando lo digo, nadie lo conoce. La empresa se llama Open Tiendas, son de Mataró, creo que son de Mataró, sí. Y será un tipo de web como un PrestaShop, pero un poquito personalizado, hecho a su medida. Desde el principio empecé con ellos y he continuado con ellos. Lo que me hizo decidirme por ellos fue que en ese momento no sabía si iba a funcionar, yo no tenía ni idea, ya no solamente de SEO, sino ni de informática, ni de cómo... Si tenía algún problema, yo no sabía cómo solucionar, yo qué sé, actualizaciones, no sabía nada. Entonces, este chico me dijo, bueno, yo te monto la web, en ese momento era casi gratis, y iban a comisión. Entonces, yo tengo una persona que está casi como si trabajase con nosotros y ellos trabajan o sea, facturan o cobran de nosotros por las ventas que nosotros tengamos online. Desde entonces ha sido con ellos, él me decía, esto va a ser una web dinámica, no pienses que te la voy a crear y yo me voy a ir. Entonces, desde el principio, la persona que está conmigo en mi proyecto se llama David y desde el 2018 hasta el 2025 sigue conmigo. En ese momento teníamos otras propuestas y era pues bueno que a lo mejor por 4, 5, 6 mil euros que me hiciesen la web y luego esa empresa desaparecía y yo me quedaba con la web. Bueno, al final el inconveniente de esto es que yo no soy el único propietario de la web, al final dependo de ellos, pero en ese momento fue una solución a probar sin invertir mucho dinero y a tener a alguien que me ayudase y que me enseñase a hacer las cosas que con ellos he aprendido mucho. Entonces, la empresa con la que estoy es Open Tiendas. Genial. Pues mira, es el primer podcast después de que ya casi hicieron 100 podcasts que hemos grabado, que sale este CMS. Yo lo conocía también porque en el eShow lo he visto y algunos proyectos también me los he encontrado. Entonces, hablando y haciendo doble clic en el caso de Open Tiendas, ¿cómo los encontraste en su momento? Es decir, ¿vinieron? ¿Los encontraste por internet? Vinieron ellos y como te decía antes que era un tema que ya llevábamos madurando unos años, yo creo que pues a lo mejor en 2016 ya David, el que sigue mi proyecto, me llamó y me dijo, oye, he visto tu web y yo pues veo la oportunidad de hacer esto y le dije, bueno, pues ya me lo pensaré. Insistió varias veces y bueno, pues en una de ellas ya me decidí, pero fueron ellos los que contactaron, pues tenían eso, comerciales que iban buscando por ahí clientes. Entonces, por el contexto que me has dado, tú vas aprendiendo toda la casuística del online mientras vas haciendo el proyecto, ¿no? Entonces, 2018 que lo arrancas, me imagino que vas de la mano con Open Tiendas, que tienen otros proyectos te van asesorando y ya has comentado o has dejado entrever de que por casuística de haber lanzado y empezáis a tener algunas ventas. ¿Esas primeras ventas cómo os llegaban? Bueno, ya las primeras ventas ya llegaron online. Recuerdo la primera sensación con que no hubiese conocido la tienda, casi al siguiente día o a los 2 días. Yo estaba ahí en la tienda y me dijeron, oye, que vienen unos clientes que han visto online. Y yo le decía al compañero, es broma, no, pero ¿cómo va a ser si lleva un día? Pensaba que se estaba cachondeando porque estaba al principio lo que te comentaba antes, de que igual era difícil empezar a vender este tipo de materiales online. Y bueno, enseguida gente que ya venía a la tienda viendo el material. Y bueno, las primeras ventas online entraron rápido, aunque no
fueron muy continuadas ni tuvimos un gran volumen especialmente hasta el 2020. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Claro, hilando con el concepto ventas, ¿no? Es decir, al final es una empresa que sois la tercera generación, entiendo que es un sector muy B2B. Hablemos un poco del modelo de negocio antes de abrir la tienda y evidentemente ahora y durante. Explícanos un poco, es decir, ¿sois fabricantes? ¿Cómo funciona? Nosotros somos somos multimarcas, somos distribuidores, no fabricamos. Tenemos la tienda física en Valencia, en la provincia de Valencia. La mayor parte de nuestra facturación o negocio es la cerámica, es el azulejo y por proximidad, pues bueno, las fábricas de azulejos en España, que es uno de los principales fabricantes a nivel mundial. Bueno, ahora ya habrá otros por ahí destacando, pero bueno, están en Castellón. Entonces, también hilando con lo que me preguntabas antes de por qué empezamos a vender online, hubo varias cosas en las que me di cuenta de que había oportunidades de vender. Bueno, primero yo me iba a ver otras tiendas en Valencia y en una de ellas me bajé a Alicante y vi que allí, mira que está muy cerca de Valencia, pero vi que ahí los precios eran mucho más caros que en Valencia. Luego recuerdo otra situación de un cliente del País Vasco que bajó, miró el material, era un comercial, o sea, sí que tenía a su favor, digamos, sí que tenía la facilidad o el hábito de moverse, de conducir, pero al cabo de los días o las semanas bajó y dijo, oye, me voy a llevar yo el azulejo, me contrato yo a la agencia de transporte porque me resulta más barato comprártelo a ti y pagar el transporte y ocuparme yo de esto que comprarlo, pues no sé de qué ciudad era o de qué pueblo, pero bueno, era del País Vasco. Y luego recuerdo muchos clientes ya en Valencia o en la provincia o cerca que decían, ¿vosotros lo enviáis? Nosotros, no, nosotros lo vendemos, pero bueno, luego tú te encargas del transporte. Entonces, uniendo todas esas tres cosas que te he dicho, digo, yo creo que si si tenemos este escaparate y damos la posibilidad a los clientes de llevárselo, ¿por qué no va a funcionar esto? Y ya empezaba el tema eso de que mucha gente ya miraba por internet, pues eso es lo que te comento del País Vasco, Andalucía, Extremadura, mirabas un modelo y te ibas a internet y decías, esta marca de azulejo, ¿quién la tiene? Pues bueno, digo, ahí es cuando yo quiero aparecer y darle mi precio competitivo y ofrecerle mi servicio. O sea, es aquí que detectas una oportunidad muy clara, incluso del propio servicio, ¿no? De que el propio cliente potencial te va diciendo, ostras, ¿por qué no me envías el producto? Punto 1. Punto 2. Es que el hecho de estar en X zona o Y, se aplica a nivel precio, que se elevaba el precio, en lo cual, desde tu punto de vista, decías, hostia, pues lo puedo enviar yo a un precio competitivo y, evidentemente, pues dando un buen servicio al cliente al enviárselo a su casa o donde esté la obra o la reforma. Porque entiendo que el cliente que suele comprar esta tipología de producto es porque se encuentra en una casuística parecida, ¿no? Sí, bueno, el cliente que tiene que comprar este producto, aunque decías que es un sector muy B2B, nosotros la mayor parte de las ventas las hemos hecho casi siempre y ahora también por internet, las hacemos a particulares o a lo mejor sí que formistas o eso, pero pequeñas empresas, no vamos a constructoras ni a temas así que exijan financiación. Entonces, si el cliente que necesita, o sea, que va a hacer un proyecto en su casa, grande o pequeño, pues hoy en día pues eso lo busca por internet muchas veces o como te decía antes, va a una tienda local y luego comparando precios, pues ya va a internet y si le compensa, si le da confianza a lo que encuentra y le compensa ese equilibrio que te decía entre el precio del producto y el porte, pues bueno, esa es la manera en la que yo creo que más o menos funcionan o buscan los clientes de este sector también, como cualquier otro prácticamente. Aquí lo interesante o la curiosidad es el saber detectar esos problemas que tiene el cliente para conseguir ese producto y a través o gracias del canal online mejorar vuestra propuesta de valor, ya sea pues lo que has comentado, ¿no? Creando un e-commerce y enviando el producto donde se encuentre el cliente y a un precio competitivo. O sea, es increíble.
Perfecto, pues hilando con esto que estamos hablando, y hemos hablado un pelín de tu contexto, trayectoria. Estábamos por esos años, ¿no? 2018, 2019, cuando arrancáis. Hablemos más de la actualidad, ¿no? 2024, 2025, cómo ha ido evolucionando el proyecto y cómo ha ido creciendo. Bueno, el proyecto y la captación de clientes ha ido creciendo básicamente por la creación de productos. La ventaja que me encontré yo, que cuando en la tienda física yo me encargaba muchas veces de la parte de proveedores, y para conseguir que un proveedor te trajese un nuevo producto, un nuevo catálogo, un expositor, al final ahí tenías que pelear mucho y tenían que pasar muchos días hasta que te lo preparan, vas a recogerlo, lo montas, entran los primeros clientes, te dan ese feedback, sí, no. Y con la tienda online, pues bueno, me di cuenta que era facilísimo. Y si ya en la tienda física empezamos a incorporar productos, ya con la tienda online, pues el crecimiento de añadir productos fue mucho más rápido. Y por lo que me preguntabas, pues el crecimiento, la manera de llegar hasta aquí ha sido básicamente el intentar hacer las cosas bien, el tener los productos, los catálogos, todo lo mejor explicado posible para que quien llegase, pues que pudiese encontrar lo que busca. Y añadir productos, añadir catálogos, añadir marcas nuevas y de esa manera ir creciendo. Y hasta ahora prácticamente ha sido todo SEO, ha sido todo por posicionamiento orgánico. La facturación que te comentaba antes, pues hasta el año, bueno, que es la del año pasado, yo creo que ahí entre el 80 y 85% ha sido orgánico. Hemos hecho algo si quieres lo encontramos en profundidad, pero la mayoría ha sido orgánico. Y la manera de trabajar es agencias y al principio sin ningún, o sea, sin ningún mapa fijado y sin una estrategia así muy clara, sino ir creando contenido y hacerlo lo mejor posible. Hablemos de esto, ¿no? Hilando con esta evolución del proyecto, este crecimiento, hasta algunos puntos que parecen muy obvios, pero que son muy clave, ¿no? Tanto la amplitud de catálogo, que es lo que has ido comentando, ¿no? El tener un catálogo amplio. Evidentemente, este catálogo, cuando alguien lo compra, dar un buen servicio, que esto es lo que ya teníais, esa capa de distribución que ya teníais. Evidentemente esto se tiene que trasladar al mundo online, que esto implica transporte, logística. Esta tipología de productos, los azulejos como tal, ¿qué tal es la logística y el transporte? Vale, la logística es un hándicap y a la vez una barrera de entrada para otros competidores. Te pongo un ejemplo, en 2019, poco después de montar la tienda y de que empezase a funcionar, nos contacta Amazon y nos dice de poner nuestros productos en su plataforma. Y cuando quiero poner productos de las marcas principales para mí, me dicen que eso no, que es cerámica, sino que, bueno, que pues le pongan diferentes muebles de baño. Y claro, ahí, igual que es más fácil de enviar, ahí ya me peleo en esa plataforma con un montón de clientes. Entonces, ¿por qué Amazon me dice que no al azulejo? Pues porque no puede cumplir ni con sus plazos, ni con su garantía de entrega, ni con su garantía de devolución, ni entrega gratuita, ni nada por el estilo. Entonces, es una barrera de entrada por esto que te digo, porque tienes que tener una estructura y una logística para poder hacerlo. Y es un hándicap, pues, porque resta muchas ventas o al cliente le perjudica y le sube mucho el ticket de la compra. Aunque antes te decía que el producto es mucho más económico, pero al final si tienes que enviar 500 kilos, 2.000, 3.000 kilos, entonces, bueno, ahí es un tipo de transporte diferente. Y para que te hagas una idea, los portes en nuestra facturación son cerca de un 20% respecto al total de la facturación. Entonces, un poco eso. Al final hay personas a las que pues, mira si le compensa, si el proyecto es muy grande, y mira si le compensa ese equilibrio entre el precio del producto y el porte, y hay muchas veces que eso hace que la venta no se llegue a finalizar por este motivo. Claro, es decir, es lo que comentas, al final es un producto muy pesado que también incluso Claro. a nivel logístico e entregabilidad no es tan evidente, pero que por ende también es una ventaja competitiva el que grandes marketplaces no se puedan poner y que realmente tengas que ser un e-commerce especializado en este nicho, ¿no? Totalmente. Yo creo que para las cosas importantes para vender, pues una es el precio, otra el plazo de entrega, otra los costes de envío, por ejemplo, además de la confianza o de la marca que consigas. Pues en mi caso de esas tres primeras solo tengo una, pero solo tengo una respecto a lo que es el mundo digital, pero respecto a lo que es el mundo digital en mi sector, pues podría decir que tengo las tres, pero yo si te envío un material no te lo envío al día siguiente ni a los 2 días, pues tienes que saber que te va a costar 7, 10, 15 días, no va a ser un envío gratis, te va a costar 50 euros, 80, 180. Entonces, bueno, esas dos partes, como te digo, son las dos patas que no funcionan respecto a las tres que creo que tiene que tener una tienda online para
para conseguir buenas conversiones, entre otras cosas, claro. Genial, pues con este contexto ya hemos hablado de una foto del proyecto, hemos hablado de los inicios, que el e-commerce se abre con Open Tiendas, que habéis trabajado con Open Tiendas y que lo escaláis a día de hoy a cerca de, bueno, pues superando el $500,000 de euros. Y con esto, la gran pregunta, y es la temática principal de este podcast, ¿no? En definitiva, siempre trabajamos el pilar de go-to-market, es decir, visibilidad. Pues hablamos de mejorar la conversión, evidentemente, de todo este tráfico que captamos. Y evidentemente, una vez ya tienes la conversión, conseguir esa recurrencia o recomendación, ¿no? Que al final es de lo que vivimos a medio y largo plazo. Entiendo que, volviendo a hablar de ese cliente, ¿no? Este tipo de producto, entiendo que no es un producto recurrente como tal, si es un particular, sino que es como un colchón, ¿no? O un elevable que lo compras una vez en la vida, o dos, o tres, depende de las veces que te mudes. Hablemos del mismo concepto, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese cliente? ¿Cómo compra? Vale, pues como dices, es una venta que si al final si vas a hacer un proyecto entero, quizás solamente la hagas una vez y compres esa vez y no compres más. Por otra parte, sí que a lo mejor existe más la parte de recomendación que en otros productos que es más fácil encontrar o que todo el mundo sabe. Aquí, pues, si tú te has hecho algo y te ha funcionado y alguien te habla y no sabe otro sitio que en Berlín o un sitio así famoso, pues dice, oye, yo sí que me lo hice con esta gente y son profesionales y eso. Solamente, bueno, puede ser algo recurrente, relativamente recurrente, pues eso sí, si quien compra es un profesional que hace más al año o si estás comprando pues una cosa pequeñita para retocar algo y al año siguiente pues te pones a hacer al baño y de aquí 3 años o haces algo en la piscina. O sea, sí que hay muchas cosas para hacer porque tenemos muchas cosas, pero bueno, recurrente como tal de poder hacer una suscripción de cada 15 días, cada mes o cada 3 meses, no, yo creo que no se puede hacer, vaya. O se puede hacer con el B2B o con los clientes que son profesionales, sí, pero... Hablemos de esto, es decir, a nivel online, B2B, ¿tienes clientes actualmente? Tengo, sí, a ver, tengo, pero sin haberlos buscado. Lo que te decía antes, lo único que había hecho hasta entonces, y ahora voy buscando otras maneras de escalar el negocio, lo único que había hecho era tener la web lo más decente posible y si entraba un particular, bienvenido, y si entraba un profesional, bienvenido. Entonces, sí que la recurrencia de mis pedidos mensuales es cerca entre un 20, o sea, sí que tengo compras recurrentes, pero, por ejemplo, no tengo el dato de si esa recurrencia, si me está repitiendo cada 3 meses o entre ese 15%, el 5% me compró hace 1 año y medio y otro me ha hecho un pedido de algo que le ha faltado que me compró hace 15 días, o sea, es un poco genérico. Y lo que decía, el porcentaje más alto de clientes es particular y tenemos reformistas que sí que siguen haciendo compras habituales, pero no es la parte que más trabajemos. Nunca lo hemos hecho ni siquiera en el negocio tradicional y tampoco lo estamos haciendo de momento en la parte online. Es curioso, ¿no? Porque yo a primera vista, sin entender el sector y el proyecto, pensaba que era un proyecto donde realmente había más profesional que el particular, pero entiendo que el particular que lo compra es porque puede que sí que haya contratado a una empresa de reformas, pero por lo que sea ha buscado, no sé, ahora eres tú que conoces el sector. Explícame un poco esta casuística, porque de primeras pensaba que era al revés. Sí, pues mira, por un poco de curiosear un poco y de tirar la vista atrás. Antiguamente, cuando alguien se hacía una reforma, pues ibas al profesional y el profesional se encargaba de todo, de hacerte, bueno, obviamente la mano de obra, pero él iba a su proveedor de confianza y el particular tenía pocas posibilidades de conocer este sector o de ir a sitios o de traérselo. Entonces, antes el profesional se encargaba de todo. Luego, poco a poco, ya no por el tema digital, sino por las costumbres y eso, poco a poco la gente se interesó más. O sea, si nos remontamos muy atrás, que yo ni siquiera lo he vivido, pues había 5 modelos, 10 modelos y, por ejemplo, en este caso mi abuelo compraba remesas de tantos stock de tantos y tenías estos 10 para elegir. Luego el tema del stock se fue complicando porque en la exposición o en online tenemos miles de productos, entonces es difícil, bueno, es imposible estocar todo, por lo menos hasta lo que yo controlo es imposible estocar todo y que no tengas ahí luego remanentes y pérdidas de material. Pero bueno, sí que las empresas fueron creando, las fábricas fueron creando más catálogo, más producto y los clientes, no sé qué fue antes, si hay el huevo o la gallina, si los fabricantes crearon esa necesidad o la gente dijo, oye, no, yo no me quiero poner este azulejo blanco que tiene todo el mundo, yo quiero algo más sofisticado. Entonces ahí poco a poco los particulares empezó a ir a las tiendas físicas en ese momento y con esa inquietud de aprender. O sea, de elegir y hacerse un baño a su medida. Y ahí sí que fueron unos años un poco de aprendizaje entre los hábitos del reformista, de que él quería, pues eso, un poquito llevarla toda
toda la batuta de lo que elegir, lo que poner, y el cliente por su parte quería elegir y nosotros estábamos un poco en medio. Claro, aquí Entonces, me imagino que grandes superficies como IKEA, Leroy Merlin, que fueron abriendo en España, ¿no? Y que por consecuencia también el que te ibas a hacer la habitación nueva, por decir algo, el baño nuevo, y ahí es donde empezabas a elegir. Y por ende, lo que tú estás comentando de bajar a el tipo de azulejo, material, color. seguramente, sí. Genial. Entonces, ya has dado a entender, ¿no? La razón, y creo que es muy interesante porque, en definitiva, todo lo que hacemos es en base al cliente que nos va a comprar. Entonces, tú tienes muy claro que tu cliente es un particular, que puede que ya tenga a la persona que le va a hacer la reforma, pero quiere elegir el azulejo. Esto te ayuda a imaginarte cómo tiene que ser la atención al cliente, que no vas... Es decir, puede que el reformista le dé un poco igual el precio, por decir algo, ¿no? Porque al final vamos a mano de obra y tal. En cambio, el particular sí que está más atento a esto, o al diseño, o a la calidad, y que se le expliques, ¿no? Porque es su casa o lo que sea. Entonces, con todo ese contexto, hablemos ahora sí de lo que has dejado entrever, ¿no? De que es un proyecto que ha crecido gracias y a través del SEO. Tiene mucho sentido porque, en definitiva, es un producto que se busca por las características, no tanto por Azulejos Solá, la marca, que después con los años también, pues, la recomendación, la recurrencia, etcétera. Bueno, que no tanto como hemos hablado, pero sí que recomendación, pero buen servicio. Hablemos de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué empiezas con el SEO? ¿En qué contexto nos has dado? Y también, ¿qué opinión tienes desde el 2018 a todo lo que sabes a día de hoy a nivel de captación de tráfico para un proyecto como es el tuyo, que es muy enfocado a las características del producto? Vale, empiezo con el SEO, primero porque no sé otra cosa en ese momento y no sé más que empezar a, como te he dicho alguna vez, pues a empezar a meter producto y crear buenas descripciones y eso. Entonces eso hace que se posicione bien y, digamos, en contra mía o no tanto a favor, es un proyecto fácil de posicionar porque en ese momento poca gente hay vendiendo azulejos o todo lo que voy añadiendo después. Entonces quizás sea más difícil posicionar hoy en día otras cosas y en mi sector ya empieza a haber competencia, pero en ese momento no fue difícil ir posicionando por palabras claves y demás. Eso es una cosa por la que empiezo, por la que no, eso, porque no sé hacer otra cosa que ir teniendo una tienda, ir construyendo una tienda poco a poco. Y seguramente también, nunca lo he pensado, pero imagino que porque no teníamos presupuesto para más, sino era como una prueba y digamos que me dejaron decir, oye Jorge, pues venga, si estás empeñado con esto, dale y ya está. Pero además de dedicarle yo tiempo a esto y no a otras cosas que estaba haciendo, pues a lo mejor no iba a pedir a ella mucho más presupuesto hasta ver que esto pues, no estaba teniendo una rentabilidad por sí misma. Y por la segunda pregunta que creo que me hacías, ¿qué opino de las maneras de captar tráfico? ¿No? Respecto a, o sea, yo lo tengo muy claro respecto a mi sector. Ahora estoy formándome con otra gente y conociendo otros sectores y también tengo otros clientes y veo que a lo mejor no es igual en todos. O sea, yo en mi sector tengo muy claro, además soy una multimarca, yo tengo muy claro que el SEO para mí es un pilar fundamental y si no, los anuncios en Google, para quien está buscando, por ejemplo, si yo tengo 50 marcas, de las cuales 15 son mis puntos fuertes, son las que más vendo, yo quiero aparecer, tanto por orgánico como por pago, yo quiero aparecer cuando alguien está buscando un cuarto de baño de la marca Roca o un azulejo de porcelanosa. No sé si se pueden decir marcas, yo imagino que da igual eso. Patrocinan, ningún problema. Yo al final tengo ahí muchas palabras claves y a mí me buscan, yo azulejos solo lo buscan 1.000 y pico personas al mes. A esa marca le están buscando otras 1.000 y pico, a la otra 3.000, a la otra 6.000. Luego además si buscas azulejo para baño, hay 18.000. Si buscas azulejo de color, tal. O sea, yo tengo tantas palabras clave para no acabarme que, bueno, pero por una parte es imposible llegar a todo, pero por otra parte tengo muy claro que para mí el orgánico y cuando alguien busca algo aparecer, para mí es lo principal. Además que no es un producto que yo pueda meter con calzador a nadie, sino es alguien que tiene la necesidad y viene a buscarlo. A mí me cuesta, por ejemplo, así como otras estrategias, otras herramientas o formas de llegar a clientes, pues ahora con Meta o ese anuncio de interrupción, yo a lo mejor así puedo ir generando un poco de branding, pero a mí me cuesta que eso me dé retorno, que el ROAS de eso sea positivo. O si lo es en el futuro porque gracias a eso he conseguido generar marca, me va a costar medirlo porque no tengo, ¿sabes? Yo a lo mejor alguien, tú ahora ves un anuncio de azulejo solar, pues bueno, lo ves, dentro de 6 meses lo ves, pero hasta que no tengas la necesidad o que tú quieras cambiar algo en tu casa, yo difícilmente te lo voy a poder, a lo mejor, meter esa necesidad, o valga la redundancia. No sé si me explico y te contesto con esto que te he dicho. Sí, no, y de aquí podría salir una conversación de 1 hora de lo que vemos en muchos multimarcas, ¿no? Poniendo ejemplos muy claros, tanto un trading, un PC
ofrece componentes, donde que sí que un crecimiento claro o la vertical de crecimiento claro que tienes actualmente es la amplitud de catálogo dentro de la logística pesada que haces a día de hoy en el mercado español. Porque entiendo que actualmente envías en España, península, o sea, como a nivel internacionalización del proyecto, ¿es viable? Sí, no. Vendemos fuera ya. Hace ya bastantes años que vendemos fuera. La Vale. facturación quizás sea un 75 España, 25 resto de Europa. Y estamos vendiendo fuera así. Y por lo mismo que te decía antes de que era más barato comprar en Valencia que en Madrid, pues también parece que es más barato comprar en España que en Francia o que en Alemania. Entonces Para ti ahí... es un melón importante. Sí, y al final ahí yo, durante bastante tiempo me he dedicado a también algo por ads, aunque como te he dicho muy poco, pero a intentar vender un poquito en cada país y ahora no sé si estoy haciendo el recorrido a la inversa y decir, céntrate en España y escala en España porque, por ejemplo, lo que te digo de SEO, la web se traduce automáticamente, posiciona más o menos automáticamente, pero no me meto a hacer curación de contenido en francés, ni me lo pienso, ni se me ocurre contratar una agencia en Francia porque voy a tener poco control de eso, creo yo. Entonces, bueno, lo que dices es un melón y son muchas cosas para explorar y bueno. Sí, no, pero es lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, como muy bien dices, en definitiva, a día de hoy, desde el 2008, el foco ha sido la fase transaccional del proyecto, ¿no? A través del canal de Google, lo cual es fantástico, porque si tienes precio, tienes catálogo, que es lo que has hecho ahora, y evidentemente una buena experiencia de usuario a través del e-commerce, pues vendes, ¿no? Hemos hablado de esta parte más de internacionalización, hemos hablado del canal de Google como para captar tráfico. Hablemos de una pincelada de Google Ads, es decir, como bien has dicho al principio, no teníais capacidad, bueno, no es que no tuvieseis capacidad de inversión, sino que se tenía que validar, ¿no? Como proyecto, pero a día de hoy, que ya es un proyecto consolidado, que evidentemente tiene margen para crecer, ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo lo ves? Pues mira, hasta ahora no conozco, bueno, hasta hace un tiempo, un año y pico o por ahí, no conocía yo el tema de ads. OpenTiendas también te daba ese servicio de que te lleva los ads dentro de todo ese soporte que te da, o sea que era una cosa positiva. Pero igual que cuando no entendía de SEO y luego empecé a formarme con DIN y todo lo que fui estudiando a partir del 2022, vi un crecimiento bastante grande. Digo, pues si eso me ha pasado con el SEO, yo creo que si yo me aprendo de ads y yo llevo los ads, también voy a saber hacerlo crecer, no porque ellos sepan menos, sino porque pues al final, no sé, no es su proyecto, no están a lo mejor un fin de semana mirando el ROAS o ver cómo está funcionando o piensan que tienen en este presupuesto y no me dicen, oye Jorge, esto te está funcionando, le puedo meter un 20% más de inversión. Entonces ahí me decidí a aprender también a llevar los anuncios, que más o menos creo que los hacer relativamente bien. Y de la manera que funcionó, hasta que lo llevaban ellos, funcionaban, que bueno, estaban las campañas de búsqueda y estaba shopping, que yo para mí siempre, o sea, para mí para un e-commerce yo entiendo dentro de mi mente, de mis creencias limitadas, que para un e-commerce es lo mejor. Luego, esas campañas, cuando en el momento en el que yo me metí y empecé a aprender, vi que se bajaba bastante el retorno de Google Ads y de Shopping. Y tanto Google como con otras personas con las que me formaba, me decía que ahora estaban tirando las campañas de Pimax y que Google, digamos, estaba penalizando un poco el shopping y estaba favoreciendo a las campañas de Pimax. Y por lo que te decía antes de no interrumpir a alguien que está viendo una noticia, leyendo una noticia, viendo un vídeo en internet, digo, yo es que quiero si lo más gráfico es que se vea el shopping, mi producto, cuando alguien lo busca. ¿Qué sentido tiene que yo le esté interrumpiendo con vídeos? Pero total, al final me tiré por las Pimax, muy a mi pesar o muy en contra de lo que yo pensaba y bueno, más o menos me están funcionando bien y de la manera en que funciono es estar al día del rendimiento del ROAS que me da y en cuanto tengo ROAS positivo, pues yo le voy tirando para escalar lo máximo posible. Hablemos de esta transición, ¿no? Que muchos hemos sufrido y en muchos grupos de WhatsApp de e-commerce incluso estoy empezando a ver algunos proyectos que hacen rollback y vuelven a shopping. Que es un gran depende y por aquí en el podcast ha pasado Carlos Manuel Vilella, o sea, gente que pilota, que se dedican solo a Google Ads. Sí. En tu experiencia y en tu contexto, como bien dices, estaba shopping, has pasado a Pimax, te mantienes en Pimax. La primera pregunta rápida, siendo azulejos y toda la tipología de producto que tienes, ¿cómo estructuras las campañas? Pues de momento, bueno, ya te digo, y yo no soy experto ni me comparo con nadie de los que ha estado ahí y tampoco deseo. Y al final, pues soy una persona que ha tenido su negocio, su e-commerce y ha querido ir aprendiendo y bueno, hasta la fecha, bueno, empecé teniendo campañas de Pimax separadas con relativamente poco presupuesto en cada una y no me tiraban.
Y entonces un partner de Google con el que hablé me dijo que es que PMac funcionaba, que necesitaba mucho presupuesto para aprender y para que eso funcionase. Entonces agrupé campañas en ese caso por países, aunque a día de hoy solamente tengo Francia y España, y dentro de la campaña de cada país, pues separo por grupo de anuncios. Y ahora lo que he empezado a hacer de los grupos de anuncios que más ROAS he tenido, ahora ya que tengo un histórico de a lo mejor estos 4 o 5 meses que me está funcionando bien y que hice ese cambio, pues estoy sacando ese grupo de recursos y haciéndolo en una campaña independiente. Y esa es la manera con lo que estoy haciendo. Y luego campañas de búsqueda para cada marca y campañas de búsqueda para mi marca. Pero dentro de las PMacs, pues un poco eso que te he explicado. Perfecto, genial. Sacando un poco de lo que vendría a ser Google, pero también lanzando la pregunta, a día de hoy, Google como buscador, o sea, lo que sean los buscadores, digamos, pero principalmente Google, ¿qué representa a nivel de captación tanto de tráfico como de negocio? Es difícil de medir 100% porque tampoco, igual que es difícil de medir para mí el retorno de un anuncio, porque igual alguien me ha conocido, no sé si por orgánico, por ads o por dónde, y tiene en mente su proyecto y no lo hace hasta dentro de 6 meses, o sea, yo pierdo un poco el hilo de dónde me llegan los clientes. Dentro de lo que yo mido, ¿dices Google o dices el orgánico solamente? O sea, si cogiésemos Google Analytics y viésemos los canales de adquisición, ¿a Google qué representaría a nivel orgánico y separado de... Para la facturación, para mí representa casi el 100% de mi facturación. Para que venga un update, ¿no? ¿Sabes? Pero tanto orgánico como pago, como ads. Es decir, es un modelo de negocio que es lo que venimos hablando en el podcast, de que un usuario tiene la necesidad, busca azulejos, si no conoce tu marca, tú apareces en Google y por consecuencia te compra, ¿no? Entonces, a día de hoy todo tu foco está en la fase transaccional y pregunta, ¿trabajas a través de blogs o, bueno, principalmente a través de la web con blogs, la fase informacional? A través de mi blog trabajo la fase informacional también, sí. O sea, yo tengo un blog desde que empezamos con la web, hay un blog que se actualiza cada semana, cada 15 días. Genial. Hablemos de los contenidos, ¿no? Entonces, como bien sabes, me imagino que cuando empezaste lo picabas tú o lo subcontratabas. A día de hoy, la parte de creación de contenidos lo haces mediante un ChatGPT, la parte de creación de Dino, ¿cómo es la parte de IA de DinoRank? DinoBrain. Ya me estaba liando, digo, joder, ya no. Brain. ¿Cómo creas los contenidos a nivel SEO? Sí, la generación de contenidos o con inteligencia artificial entre ChatGPT y DinoBrain o con redactores freelance o el día que estoy yo inspirado y me apetece hacerlo, pues también me meto un poco ahí. Eso en cuanto, bueno, en la redacción de textos de catálogos o de contenido de blog. El tema de productos, pues ya es algo que hacemos más internamente o gente también que conozco freelance que le pido que me suba cierto catálogo o también me pongo yo si es algo nuevo que creo que me va a costar más explicárselo a alguien que hacerlo yo, que ya lo he bicheado un poquito y he visto de qué va. Entonces, pues eso, entre IA, entre redactores, entre gente del equipo y yo. Hablemos de esto, ¿no? La gestión del catálogo, que al final es uno de los puntos así de claros más jodidos de los e-commerce multimarca, que implican más trabajo y sobre todo hay sectores, ¿no? El sector deportivo, en nuestro caso son, ¿no? Que son marcas, deporte que hacen lanzamientos. En vuestro caso, me imagino que un azulejo de un color es el mismo de hace 5 años, por decir algo, pero me imagino que también hay lanzamientos, ¿no? Es decir, ¿cómo es la gestión de un catálogo y cuántas referencias tenéis a día de hoy, más o menos? Pues yo creo que tendremos, no lo sé bien, pero te diría entre 6 y 8.000. Hemos tenido más, hemos ido descatalogando, pero tenemos un montón y las muchas primeras, las cientos o miles primeras han sido a mano. Igual que te decía antes de lo del handicap del porte o la logística y esto, pues es un negocio, bueno, es un sector, perdón, demasiado todavía analógico y no es fácil que te vinculen sus catálogos con el tuyo y que se actualice. Algunos proveedores sí, pero al principio ni de broma y a día de hoy pocos todavía. Dicho eso, creo que vuelve a ser una barrera de entrada a la parte handicap también, porque ahora tengo también otra tienda que está funcionando bien, pero un poquito no relacionada con azulejo solar, pero hace 2 años empecé una tienda que cerramos, que es Decosolar, y ahí, como la idea era abrir un poco ese abanico, eso sí que nunca hemos tenido en tienda, bueno, tenemos muebles de cocina y eso, pero nunca habíamos tenido mobiliario del hogar. Pero digo, bueno, por esa facilidad que te decía antes que tiene Internet de crear cosas nuevas y testear, digo, voy a crear esto. Además, en ese caso, el mobiliario del hogar, los proveedores ya sí que estaban muy al día y rápidamente creaba sus catálogos, pues eso, en
en cuestión de minutos. Lo que me encuentro por ahí que me convierto en un dropshipper más, que el mueble que yo he subido en un día o el catálogo que he subido en un día y que posiciono, pues me estoy peleando con un montón de gente más que le ha parecido igual de fácil y de interesante que a mí hacerlo. Ya estoy con márgenes súper pequeños. Cualquier problema que me surge, el margen se me come y, bueno, llega un momento en el que al cabo del año y pico, quizás si me hubiese metido a fondo en eso, pues al final de todo aprendes y hubiese sacado por ahí seguro alguna vía de escape para que funcionase. Pero lo que te he contado esta historia intentando responder también a lo del catálogo de azulejos solar. Es muy difícil, pero esa dificultad hace que no tanta gente entre en el sector. El día que las azulejeras se pongan las pilas y te vinculen un catálogo completo con sus miles de referencias que tiene cada uno y yo lo puedo hacer en un momento, pues lo puede hacer también cualquiera en un momento. Pero a día de hoy es verdad y tiene también dificultad el tener los precios actualizados, tener el catálogo actualizado, que no haya un producto, una colección descatalogada y no te hayas enterado. Las cerámicas, las azulejeras, más o menos cada año sacan colecciones nuevas y, bueno, al final eso, si tienes 30 en web, pues bueno, tienes que actualizar esas 30 categorías o la que no te ha dado facturación en todo el año, pues la tienes un poco descuidada y esperas a que tengas a que alguien te pregunte por ella y digo, ostras, pero bueno, es eso, cuesta tenerlo al día, sí. Entonces, para tenerlo al día, es decir, que eres tú que vas al fabricante y te lo pasan en un Excel y lo subes, lo delegas o subcontratas a alguien, ¿cómo lo haces? Bueno, tengo el listado de las marcas y cada principio de año, durante los primeros meses, voy chequeando las marcas. Muchos proveedores automáticamente te pasan a principio de año las tarifas nuevas, a quien no se las pides. Quien ves que te puede vincular con sus códigos SEAN y demás, pues bueno, ya le pides de esa manera para a lo mejor yo en unos minutos volcar el catálogo. Y las cosas más manuales, pues las delego, las paso a gente que me las haga y, bueno, voy chequeando y sí que al final cuesta unas semanas el tener toda la web actualizada de precios. No es cuestión de dar un clic y actualizar, sino desde que empiezan los catálogos a llegar y las tarifas nuevas hasta que yo lo voy delegando, supervisando y se va cambiando todo y todo se actualiza en todos los idiomas, pues es un proceso que a lo mejor de enero a marzo se ha actualizado los precios de toda la web en este caso, para el 2025 y el año que viene, pues volveremos a ello. Entonces, también lo comenté en la sesión que tuve allí con Dean, que fue donde me conociste, que una de las cosas que pensaba, digo, si al final lo que me ha funcionado es crear categorías nuevas, pues ¿por qué no sigo por aquí, por este camino y me hago una especie de marketplace fuerte donde todo el mundo encuentre lo que necesita y posicionar por cuantas más categorías y palabras clave posible? Pero lo que me tira para detrás un poco es la dificultad que estamos hablando. Que digo, yo creo que tengo productos suficientes, claro, ya sabiendo, teniendo tanto histórico de ese 80-20% de Pareto, de decir, si me funciona el 20%, pues hay otros medios y otras maneras de escalar ese 20% y a lo mejor dejar de complicarme con productos que no conozco. Es que aquí has dado bastantes píldoras y a veces se pasan por encima. Y a mí, cuando esta píldora me la dieron, en el mundo de e-commerce, hablo, es un punto clave y no se habla mucho, y tú lo has dicho. O sea, el hecho de que en el sector el proveedor no esté digitalizado, esto es una ventaja competitiva para el que lo digitaliza. Esto parece que sea una rima, ¿no? Pero en definitiva evidentemente, si hay un fabricante de azulejos que te lo sigue pasando incluso por WhatsApp, por decir algo, o en un TXT, y tú después haces la formalización de esos datos, lo trasladas al mundo online, evidentemente, primero, no todo el ecosistema o distribuidores que tienen tiendas, sus competidores, lo van a hacer. Y el punto 2 es la clave de entre comillas, poner tecnología aquí, una capa de tecnología. Es decir, el departamento de catálogo en un proyecto como el tuyo, o como en mi caso en Surfone, es clave el conseguir con el mínimo recursos posible hacerlo lo antes posible. Una casuística muy clara que puede ser es, pues tú buscas equipos, por ejemplo, en India o en Pakistán o en Sudamérica, que esto se hace un montón, especializada en volcado de catálogo. Esto lo que te permite es, con un coste muy bajo, escalarlo, evidentemente montar un sistema y hacerlo. Que esto hay muchos e-commerce a día de hoy que es su modelo de hacerlo, ¿no? El siguiente paso es mediante tecnología, que es lo que tú has dicho, es decir, o al menos en su caso en Surfone, que esto lo hace Álvaro, es o sincronizar con distribuidor, pero esto es un distribuidor, digamos, más que tiene un B2B, digamos, una plataforma B2B. Literalmente nos lo pasa y nosotros en el caso con N8N, pues hemos automatizado el volcado del catálogo. Es un punto clave y esta tipología de sectores es increíble, porque como tú bien has dicho, si lo tienes con un buen sistema de trabajo, que esto ya no es SEO,
pero evidentemente impacta en el SEO. El hecho de tener producto actualizado, un precio competitivo, te suma en shopping, puedes crear más categorías long tail en base a las búsquedas de todas las marcas que puedan haber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también para decirlo muy claro, actualmente cuando dices que lo delegas es porque es alguien conoces de la zona, es porque tú lo has buscado de forma clara cómo lo estás ejecutando y cómo valoras el mejorarlo. O sea, por una parte, una chica es la persona que estuvo este año trabajando, que se fue, pero todavía le van pasando cosas. Y luego, o gente que he conocido durante todos estos años, o bien por Fiverr o por plataformas. Es un poco... Y luego también gente bueno, te comentaba antes que éramos dos, pero que había gente en la tienda y la gente daba soporte. Pues bueno, alguno de los que está en la tienda le digo, por favor, cuando tengas un hueco, me haces esta... O sea, es un poquito entre gente que ha trabajado en Azulejo Solar, que a lo mejor ahora nos factura como freelance y nos hace alguna cosita, o gente de Fiverr que conozco, o gente de la tienda. Voy un poquito repartiendo las tareas entre ellos. Y una tarea que tengo pendiente, pues es un poquito lo que dices, lo de mejorar la tecnología y mejorar para toda esa faena, toda esa faena que es al final lo más difícil, llevarlo lo mejor posible y... Sí, 100%. Es que además, mira, el podcast de Trial World, que básicamente es un e-commerce de venta de motos de trial, me lo contaba, la importancia de comprar bien, que incluso pues me imagino que puede haber que haya fabricantes que por un tema de liquidez tengan que sacarse un stock a un precio X, ¿no? Entonces, esta figura de comercial, de estar todo el día en contacto con los fabricantes, es clave porque después, evidentemente, si tienes un precio competitivo, esto te rota, ¿no? Tanto a nivel de shopping como en SEO, etcétera. Entonces, yo he aprendido sobre todo en el mundo del surf y del kitesurf, que al final son, por decir algo, 10 marcas en el mundo y todo el mundo, sobre todo el mundo del kitesurf, todo el mundo lo aprecia. Es una locura, ¿no? Entonces, y es aquí donde entra Internet, porque al final la cometa X será igual en Y o en Z, lo que hablabas antes del dropshipping, ¿no? Entonces, estar y ser muy ágil aquí es clave para ganar. Eres una multimarca también, Josep, ¿no? Por lo que dices en... Sí, claro. Mi problema, a diferencia del tuyo, es que en mi sector, el e-commerce, o sea, la marca está muy preparada a nivel de B2B. Estamos cada lunes con los stocks de los distribuidores y eso que aplica que cualquier competidor que tenga capacidad tecnológica de hacer lo mismo que nosotros, que lo va a tener, está dentro, ¿no? El que no, está fuera. Porque no es competitivo en precios, porque ha adelantado un cash flow que no tenía. Incluso si después la marca hace descuentos y tú ya habías comprado a un precio X, como no vayas a llorar un poco, te vas a comer, o sea, tienes menos margen. Entonces, sí, perdón. No, perdón, acaba. No, en definitiva, donde quiero llegar es que no se suele hablar con los multimarcas de la gestión de catálogo cuando es un punto clave, porque por muy buen SEO que hagas, por muy buen Google Ads que hagas con las primas y lo que tú quieras, si no tienes precio o no tienes el catálogo en cuestión o pierdes margen por no trabajar bien esta gestión, dejas de ser competitivo. Entonces, tu caso es muy guay porque a mí me encanta encontrar estos casos donde el fabricante es muy, muy complejo que a medio o largo plazo se digitalice porque al final son fabricantes como tal y es su foco. No estoy 100% seguro, creo que sí, pero un poco por la dejadez de las personas, pero hace poco pensaba, digo, al final, y que no me escuche nadie del sector, pero, o sea, ningún fabricante, pero digo, al final, si yo esto lo delego, o sea, nosotros tenemos transporte propio, pero si tenemos que enviar algo a Galicia, lo delegamos en una agencia de transporte. Entonces eso lo podrían hacer ellos igualmente. Igual que yo, el fabricante lo podría hacer, bajar los precios y, bueno, al final, claro, sus costes no son los míos. Entonces, ¿tienen la capacidad de hacerlo? Sí. No es tan difícil como antes de que tenían que tener departamentos en cada ciudad y montar ellos sus tiendas ahora. Al final tiene la misma facilidad, igual que le pasa a tu proveedor, tiene la misma facilidad que yo para hacerlo. Simplemente es meter más equipo en almacén y preparar el picking y no ir tanto a pallet, a grupaje. Pero bueno, yo creo que no es algo tan difícil de hacer, pero de momento, por suerte para mí, no sé hasta cuándo, pero es un sector, pues eso, muy, muy rudimentario en muchos aspectos y lo hemos padecido y lo podemos aprovechar. Y pienso que el día que alguien lo haga, pues bueno, obviamente tendré más competencia, pero el estar ahí de momento 7 años y hasta que eso pase, y si nosotros continuamos, pues bueno, será una ventaja, un recorrido que nosotros ya tenemos, ya conocemos, y eso pues a nivel de Google posicionamiento, pero ya no solo eso, sino la experiencia de cómo funciona esta pata del negocio. Genial, pues con este punto que hemos comentado a nivel de gestión de catálogo,
Pasamos, si quieres, a la parte más de inspiración, ¿no? En tu día a día. Entonces, como tú muy bien has explicado, al final esto lo has hecho tú autodidacta y siempre me encanta preguntar de dónde te has formado, de creadores de contenido que sigues y, evidentemente, pues todo es un proceso y hay etapas que sigues más a uno, después a otro. También, pues cómo te has ido informando y que crees que hay píldoras de conocimiento muy interesantes para alguien que se esté dedicando al mundo del e-commerce. Vale, inspiración o forma de ser, bueno, un poco lo que te decía al principio fuera de cámaras, no soy yo alguien técnico para decirte, pues la clave es esto, sino pues es el ir construyéndote un poco a ti mismo, ver un poco la visión de quién quieres ser o en este momento vital de tu vida, lo que quieres hacer o qué oportunidades tienes para hacerlo y ser constante en ello. Al final yo no tengo un conocimiento superior a nadie, sino pues bueno, al final ha sido lo que digamos, he querido hacer por mis circunstancias vitales y un poco, pues eso, lo dicho, trabajar en ello, ser constante y no divagar mucho porque una de las cosas más difíciles, creo, hoy en día es eso, lo que dicen no sé si le llaman el platillo volante, ¿no? Eso de platillo, o sea, de que hay muchas oportunidades y siempre estás mirando y te salta un anuncio y quieres ver y voy a cambiar ahora a hacer dropshipper o voy a meter en Bitcoin o voy a hacer esto. Ya, pues bueno, es algo que te funciona dentro de ser un mundo más cambiante que lo era antes, que no tenemos por qué estar en el mismo trabajo toda la vida, pero dentro de eso pues tienes que continuar con algo para hacerlo crecer. Es que es algo básico de cajón, como pues eso, como quien quiere mejorar físicamente, pues tienes que currártelo, no hay magia. Quien quiere hacer crecer un árbol, pues tienes que, no lo vas a arrancar y al día siguiente plantar otro para que te crezcan 2 días, es que eso es imposible. Entonces es lo que estás haciendo y ir trabajándolo y que eso vaya dando su fruto. Bueno, aquí entra lo que dices, la importancia del foco y no dejarse llevar por nuevas modas o últimas tendencias como ahora hay con el ChatGPT. Sí. Que está bien, ¿eh? GPT solamente va a crecer, pero a día de hoy muchos e-commerce que vemos en la agencia representan menos del 1% del tráfico. Entonces, es muy importante entender cómo funciona el modelo de negocio, tener foco, tener constancia y no parar, porque si no es que divagas. Es difícil eso, es difícil en los proyectos que creas y por contestarte a lo segundo, pues en la formación que haces, a quien sigues, pues es difícil. Mira, un problema que veo, o sea, 2 problemas principales. Uno es que hay demasiada gente. O sea, demasiado, o sea, hay mucha gente mostrándose hoy en día en redes sociales y diciendo qué buenas son sus formaciones y vendiéndose como expertos, que bueno, serán buenos o no, pero es difícil, es decir, pues me quedo con este y a lo mejor le pago la formación, no le estás siguiendo y otra vez al día siguiente o al poco tiempo ya estás viendo otro y dices, ostras, este no me estará prometiendo, lo que me promete no será mejor que lo que estoy haciendo ahora. Entonces, todo eso es un poquito difícil, o sea, es complicado de focalizarse, de no perder foco ahí. Y una de las cosas que no haría yo es idolatrar a nadie. Yo ahora me estoy formando o me he formado durante este tiempo con mucha gente que dice, pues este me va a hacer duplicar mis ventas o con este sí que este tío que está, yo no sé, que está forrado, que sabe muchísimo, ya verás. Y luego, bueno, es una persona igual que tú, pero sabe un poquito más que tú, de la que aprendes y ese conocimiento que parecía que era muchísimo, pues bueno, tú te lo quedas para ti y vas creciendo y te hace crecer, pero dentro de tu forma de ser. Tampoco te cambia la vida ni... Entonces eso, no idolatrar a nadie, pero importante formarse y no perder pues ese foco ni en la formación ni en tu propio proyecto, aunque tengas ilusión de hacer otras cosas, que está muy bien y se puede ir haciendo, pero no divagar. En SEO me he formado principalmente he hecho con él muchas cosas, todas las formaciones que ha tenido, creo, o casi todas. No he repetido o sea, sí he hecho mentorías o 3, no he hecho la 4, o sea, pero sí que he probado todo de lo que él ha hecho. Lo conocí por Ángel Alegre, no sé si sabéis quién es. Tenía un podcast de Una vida a tu medida, que a mí me gustaba mucho. He intentado hacer una vida a mi medida siguiendo un poco su podcast. Y él en su blog, en Vivir al Máximo, tenía una parte de recursos y recomendaba, no mentoría SEO, recomendaba en ese momento Dispara tus visitas. La relación calidad-precio con lo que aprendías. Entonces ahí conocí a Dean, que luego lo entrevistó a Ángel también en su podcast y tal. Entonces eso, en SEO he seguido a Dean, creo que te da muchas cosas, he visto muchas cosas por internet y este año he estado con Jesús Orozco de consultoría.io y con él y con el equipo pues he aprendido también muchas cosas sobre el tema de conocer tus números, que es algo que ellos dicen mucho, que yo ya más o menos lo hacía, que a mí me gusta el tema de la inversión y de conocer también mis números y eso, pero bueno, otra manera de hacerlo, otra plantilla, otro Excel donde ves cosas que no conocía y bueno, ellos te ayudan a escalar o a que tú aprendas un poco todas las partes del negocio, porque también cuando quise aprender a
conocí a Alan Valdez, lo conoces, ¿no? Creo que es mexicano, bueno, un chico que también tiene una agencia de Google Ads. Pero bueno, lo que he conseguido con ellos al final es conocer casi todas las patas que no conocía, que yo, como te digo, venía casi únicamente del SEO y de lo que yo hacía, pues bueno, ir conociendo otras estrategias, algunas me han funcionado y otras las he descartado o las descartaré porque creo que no funciona todo para todos. Genial, pues hilando con el final del podcast, siempre pregunto e-commerce que te gusten y que te inspires de ellos. ¿Podrías dar alguno? Pues te voy a decir 3, cada uno es diferente y los 3 los he conocido en un evento en consultoria.io. Uno es OK Perfumes, bueno, venden perfumes de equivalencia y no paran de crecer desde que han empezado y creo que hacen las cosas muy bien. Otro también es, bueno, ellos al final, la parte buena de ellos, además de que también tienen mucho producto y de que será de calidad, trabaja mucho pues toda la parte de ads y de contenido en redes y demás. Otro es la Bien Hecha, que venden bolsos de mujer y, bueno, destacan sobre todo también, primero que es un producto que fabrican ellas y yo creo que lo que les ha hecho destacar tanto, además de la calidad del producto a lo mejor, es la marca que han creado, la marca que han sabido crear, cómo se ha expuesto la fundadora de ese proyecto y, bueno, y ha creado engagement con la gente y, bueno, yo creo que esa ha sido su principal forma de escalar ahí, más que a lo mejor más que ads y demás. Y otro también que me llama mucho la atención y que me sigue llamando la gente que vende de esa manera, creo que se llama Mi Oliva Gourmet. Y cuando lo vi, la web no es muy bonita, creo que le funciona muy bien y que hace muy bien todo el tema del email marketing. Pero yo cuando entré, pues yo pensando en mi negocio, yo pensaba que iban a tener pues olivas de toda España, de Jaén, de Córdoba, o a lo mejor de otro sitio. Y entré y vi que tenían un producto o un producto o dos y digo, ¿cómo es posible que alguien vendiendo solamente una única cosa sea capaz de escalar un negocio a lo que facture decenas o cientos de miles de euros o que tenga tantos clientes? O sea, y quizá no son las mejores webs, pero un poquito sería cada una va de un palo diferente. Y también me llamó mucho la atención en relación a lo de Mi Oliva Gourmet. Allí también conocí en el evento, conocí a unas chicas que vendían caldo de hueso, creo, o caldo de pollo. Vendían dos caldos. Y no sé el nivel de facturación que tenían, pero bueno, no sería malo para estar allí. Y de nuevo me llama la atención, digo, cómo con un producto y un producto tan básico puede llevar a, ¿sabes? En mi caso es que, como yo sé que es todo lo contrario, es tener ahí miles y miles de productos y que si no encuentras uno, encuentres otro. Me resulta difícil a mí, pues, meter solamente, o sea, hacer que un solo producto tenga la capacidad de generar tanto negocio. Pues dejaré anotados estos 3 proyectos que has comentado para que también la persona que esté suscrito a la newsletter los pueda bichear. Yo también los voy a analizar y sacar buenas prácticas de go-to-market. Me quedo con No Perfumes, La Bien Hecha y miolivagourmet.com. Muy interesantes. Y nada, de mi lado, Jorge, también comentar que ha sido un podcast un poco estrambólico, que a veces se dice, ¿no? De que hemos salido de StreamYard, ahora estamos aquí. Pero el audio se está escuchando bien. Entonces, para mí es muy importante a nivel de podcast. Y hago un pequeño resumen como agradecimiento, evidentemente, a que hayas querido venir. Y lo primero es contexto de un proyecto familiar, tercera generación, que decides coger el proyecto online y ejecutarlo desde 2018, todo lo que implica hacer una tienda online desde cero. Hablamos de Open Tiendas, que es un CMS que yo tenía ubicado, pero por el podcast nadie había pasado como tal. Y aquí tenemos una buena referencia. A día de hoy sigues con ellos y, evidentemente, has demostrado que a nivel SEO se puede posicionar en consecuencia, ¿no? Hablamos también de las primeras ventas, primeros aprendizajes, que tu foco siempre había sido el canal online a través del canal de Google. Por ende, hablamos también del modelo de distribución de los azulejos, ¿no? Lo que implica el tipo de proveedor, la propuesta de valor, ¿no? De enviarlo, etcétera, de estocarlo, el detectar oportunidades, entendiendo muy bien lo que te va diciendo el cliente, que es un poco lo que has dejado entrever por ahí. Hablamos también de esa colaboración con Amazon, pero que no se produjo, ¿no? Las ventajas a nivel logístico y la complejidad que hay en el sector. También comentamos la casuística de estos productos que solo se compran una vez en la vida, ¿no? Como los colchones, un escritorio, que eso sucede mucho en decoración, y pros y contras y cómo trabajarlo. Y hemos hablado también del tema del marketing para el B2B, pero en tu casuística, ¿no? Lo que has hablado, ¿no? De que el particular, pues ahora sí que de forma proactiva busca, y es ahí donde tú apareces en Google, ya sea por el tipo de azulejo, por la ubicación del azulejo, el material, y todo va a salir en un keyword research con la herramienta de DinoRank, ¿no? En este caso. Y por otro lado también el entender cómo escalar este proyecto, ya sea abriendo catálogo, que también tienes una familia de mobiliario, pero con esto también hemos hablado de tu experiencia con el dropshipping, ¿no? Que en definitiva
parece muy sexy, pero que una vez empiezas a tener catálogo ves que todo es a precio, que hay players iguales que tú y que aquí también la clave, ¿no? De por qué Azulejos funciona, Azulejos Solar, porque al final es un producto que posiblemente solo tengas tú, ¿no? En X color, X material. Y esa es la clave. Te pregunto sobre internacionalización. Aquí hay otra palanca de crecimiento que ya lo has comentado. Y además, relacionado con eso, hay más de SEO, de que es un proyecto que lo escalas con SEO y lo que aporta a nivel de negocio. Y aquí también empezamos a hablar sobre Google Ads, ¿no? Y sobre el tema de Google Ads podríamos hablar de una hora de cómo escalar un e-commerce con Google Ads si el ROAS se respeta, o ahora el POAS, que esto podríamos hablar también en otro podcast. Y también, por ende, hablamos de shopping, sí, no, lo de siempre. Y enlazamos con la creación de contenidos con IA, ¿no? O sea, y vamos a la mitad, ¿eh? Hemos hablado de muchos temas, pero evidentemente la diferencia de la creación de contenidos en 2018 y lo que tienes ahora y cómo puedes escalarlo, ¿no? A la hora de crear categorías. Hemos hablado de un tema que para mí es fundamental en un multimarca, que es la gestión de catálogo y el foco en la correcta gestión de catálogo con el mínimo de recursos posible y evidentemente el mayor catálogo posible, porque eso es lo que te va a beneficiar tanto SEO como Google Ads a nivel de oportunidades de venta y la propia gestión en el día a día, ¿no? Por último, y no menos importante, entrelazamos y hablamos de la importancia del foco, que es lo que nos pasa a todos los que creamos un proyecto desde el inicio, y yo el primero, ¿no? Lo mismo, ¿no? El mantener mi foco a nivel de servicio haciéndose Google Ads para e-commerce y no dejarme meter en Meta o empezar a hacer email marketing o otras cosas, pero porque entiendo dónde está mi foco y mi especialización y mi propuesta de valor. Y lo mismo en tu caso, ¿no? Es decir, tengo muy claro lo que tengo que hacer, tengo que seguir mejorando esa operativa un 1% cada día porque sé que es donde está mi eje de competición, ¿no? Y tengo muy claro lo que quiere el cliente y tengo muy claro con quién me estoy pegando, ¿no? En este sentido. Y por último, pues dejas entrever la importancia de formarse, entre comillas, con mentores, a través también de contenido gratuito. Pues comentas a Dean Romero, consultoría.io de Jesús Orozco y otros profesionales del sector. Y con esto sería un resumen rápido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te quedas? Bien, perfecto. Lo que me extraña que hayas podido o apuntar o ahora decir todo de carrerilla y todo lo que hemos hablado en el podcast, sí. A ver, tengo mis notas. Hombre, me imagino que no será memoria. He hablado de muchas cosas, sí. Y nada, agradecerte un montón el rato, espero que hayas estado a gusto. Y la persona que ha estado escuchando el podcast, seguro que se ha llevado algún aprendizaje, así que lo de siempre, compartirlo a un colega que crea, hostia, mira, eso que ha dicho, tiene razón, vamos a aplicarlo, ¿no? A alguien que tenga un proyecto parecido que seguro que saca buenas ideas. Así que nada, Jorge, agradecerte un montón el ratillo y para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Gracias, Josep. Conozco muy bien lo que es una empresa familiar, porque yo a veces lo digo aquí en esta sección escondida. Yo de mi lado también he estado y he trabajado desde los 14 años en una. En este caso es distribución de regalos, productos personalizados, souvenir y tal. Y sé que no es fácil. Y el relevo generacional sé que no es fácil. En tu caso, ¿sois hermanos? O sea, ¿hay hermanos en el proyecto? En la tercera generación somos primos. Hermanos ya no hay. Fue un abuelo, luego han sido 4 hermanos, entre ellos mi padre, y ahora somos primos. Y yo siempre digo, Josep, aquello que dicen, en la primera generación lo crea, la segunda lo mantiene y la tercera la destruye. Yo creo que no se destruye porque tenga menos capacidad que la primera o la segunda, sino porque todo se dificulta mucho más. Y pues uno solo, con las dificultades que conlleva estar tú solo, pero entre comillas en ese sentido es fácil hacerlo. Cuando ya está con un hermano o varios hermanos, pues hay gente que se lleva muy mal. En mi caso no ha sido así, pero pues eso, al final te mantienes porque es tu hermano. Pero luego ya cuando es tu primo o tu otro primo o la pareja entonces ya todo se separa tanto que ya ese vínculo al final le acabas diciendo, o sea, no digo mi caso que vaya a ser o que lo sea, pero en general yo creo que ese dicho que se dice, yo creo que van por ahí un poquito los tiros, porque es complicado. No, a ver, si yo tengo la suerte que mi hermana es la financiera y en este sentido pues nos complementamos muy bien, pero lo mismo, tengo amigos que son tercera, cuarta, incluso quinta generación, sobre todo en el sector de la agricultura. Es muy común porque, bueno, son negocios muy generacionales y a nivel de operativa evoluciona y tal, pero es muy importante el entender lo que estamos hablando aquí, ¿no? Lo que dices y lo que acabas de explicar muy bien y el profesionalizar una empresa. Es decir, yo sin ir tan lejos, la agencia como tal, en definitiva, hemos ido creando perfiles muy profesionales. Tenemos muy claro que aquí no entran roles de familia, porque al final hay unas sillas en un modelo de negocio
y la responsabilidad del gerente en cuestión es que en cada silla esté la mejor persona posible con el mejor sueldo posible para que no se vaya, ¿no? También en este sentido. Entonces, me imagino la de retos que debes haber pasado. Sí, y eso, y no solo yo, porque al final soy relativamente joven y no he vivido todo, pero bueno, sobre todo yo he estado todavía un poco más al amparo de las personas que estaban por encima mío, jerárquicamente y por edad. Sí que ha sido difícil lidiar por ellos, o sea, lidiar con ellos, con alguno de ellos, o hacerle ver algunas cosas. Y yo he tenido la fortuna de, bueno, un poco así la tenacidad y también la fortuna de haber salido un poco de ahí y no estar en ese horario o en esa parte del negocio que no me gusta tanto, ni estar el día a día con todo, no porque nos llevemos mal, porque no es así, sino porque, pues eso, porque es difícil poner en común los puntos y pues yo haría esto, yo lo otro, y al final hacía reuniones y no sacaba nada en claro en las reuniones porque no había una jerarquía de que dijese, bueno, yo sigo estos puntos y se va a hacer, ¿sabes? Al final, pues eso. Y yo soy muy afortunado por esa parte que te digo y por ir haciendo otras cosas y el día de mañana, si Azulejos Sola no continúa, pues yo tener también otro camino hecho. Y a mí a nivel personal ha sido, pues para mí una cosa muy importante el hacer esto y el dar un paso adelante o un paso al lado y también ayudar a la familia de otra manera que no con lo que había que hacer y estar ahí un poco pues calentando la silla, ¿sabes? No estar ahí y decir, oye, pues yo estoy aquí también, hago el horario y me siento aquí y voy atiendo a estos chicos que han entrado y no aporto nada más. Bueno, pues creo que sí que a la familia ya le voy a aportar algo más y eso me ha ayudado a mí a mejorar mi vida y a aprender otras cosas y a conocer a más gente como en este caso tú. 100%, no, 100% y que lo dicho, creo que a nivel de retos, las empresas familiares, que en parte es lo que nutre a España, ¿no? Las micropymes, que al final son familias y generaciones que se traspasan los proyectos, es muy complejo ese traspaso, porque primero que el ecosistema es constantemente cambiante, que el éxito pasado no garantiza éxitos futuros, o al menos lo que yo he vivido, o te adaptas o las empresas mueren. Entonces, sí. Claro, la tercera generación, RPs, tecnología, proveedores, formas de hacer, el cambio suele ser complejo. Seguramente nos pasará a nosotros que cuando ya tengamos otra edad nos cueste ver las cosas. Y ya, de hecho, yo me veo muy anticuado respecto a la gente, a los chavales jóvenes que hacen cosas que digo, ostras, y esto ya en ese sentido me veo como ya una persona muy mayor. Pero no, sí. O te obligas, es como, por ejemplo, en mi caso, ahora en el ecosistema SEO sucede mucho, ¿no? El tema de, ostras, ahora el ChatGPT o las AI Overviews. Es que te lo coges bien o te lo coges bien en el sentido de o te adaptas, porque es que si no, alguien va a venir y lo va a hacer. Entonces, lo mismo aplica ahora con TikTok, con lo cual yo soy el primero que a mí TikTok me da mucha pereza, pero me he creado una cuenta y lo consumo y lo entiendo para, como marketer, poder contextualizarlo, ¿no? Algo que también se tiene que hacer SEO en TikTok. Es así, no hay más. Es decir, o te adaptas o te adaptan rápido. Sí, así que, nada, con esta reflexión, Jorge, agradezco un montón el ratillo. Para la persona que ha venido a estar y sabe que hay esta sección escondida, pues bienvenido si es la primera vez. Así que ya te puedes repasar los casi más de 100 podcasts que ahí hay secciones escondidas muy chulas. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bien, muy bien. A gusto, contento. No sé si he aportado, si me he enrollado mucho, si... Has aportado un montón, ya te lo digo yo. O no, si es lo que buscabas o lo que alguien le... He tirado por diferentes hilos y me ha gustado las respuestas porque creo que hay aprendizajes y experiencia, que es lo importante, no es teoría, es experiencia. Y ahora sí que sí, para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Hasta luego.